DICSEC, que ahora mismo ya es la DINIT, sale del ámbito del ministerio, se consolida dentro de aduana también, hacen una nueva dirección nacional, y en contrapartida dentro del Ministerio de Economía y Finanzas absorbe dos instituciones muy emblemáticas, que es la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública. Entonces estamos con una nueva reestructuración y estamos con nuevos cargos. Yo justamente le estaba pagando a Alba que se crearon unas gerencias entre los directores generales y el viceministro. Entonces, actualmente estoy como gerente de una de las gerencias, pues dentro de la administración financiera tenemos dos. Una es la parte financiera, donde ocupa actualmente la que era la directora de presupuesto, y bueno, a mí me promocionaron, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, aceptamos este nuevo desafío porque es un nuevo cargo, hay que conformar una nueva estructura, poner en funcionamiento, pero hay varias direcciones que ya no, en este caso la dirección de contabilidad depende específicamente de esta gerencia, pero estamos todos dentro de la administración financiera. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho el eslogan del Congreso de este año, el rol del consejero de confianza, del contador. La ventaja en este caso que tengo particularmente, y Arturo también, que es el nuevo director, es que nosotros somos funcionarios de carrera, tenemos más de 30 años específicamente dentro de la dirección de contabilidad. Y hemos pasado por toda esa etapa de ir construyendo esta confianza, porque esto se construye. Empezamos cuando yo empecé, salgo de la facultad y voy a la dirección, prácticamente nosotros llevábamos la contabilidad del Estado. Entonces los ministerios, especialmente con los cuales nosotros trabajábamos, no tenían prácticamente contadores o lo tenían muy poco tenían estado financiero. Así que eso costó mucho construir, así como los auditores internos se le dio, sí, bueno, ya, gracias. Así como los auditores internos prácticamente se afianza con la figura de la ley 1535, la figura del auditor interno. A nosotros por ese lado del CIAF también creo que le damos un lugar, no digamos el primer lugar, porque el otro día me dijeron, entonces los contadores son poderosos en el sector público. Y en realidad el contador realmente ahora ocupa el rol que le corresponde. Anteriormente esas funciones o emitir información lo daba del área de presupuesto, porque ustedes saben, en el sector público el presupuesto es muy importante. Definitivamente, eso no podemos dejar de establecer o decir, ¿verdad? Pero no es solamente presupuesto con relación al tema contable. Eso es lo que hoy venimos un poco a contarles. ¿Qué está haciendo también el sector público desde el punto de vista de la contabilidad del Estado, por un lado? Dar información oportuna. Creo que en todos estos años donde se implementó, y yo traje una lámina básicamente donde suelo presentar tanto a mis alumnos como en lo que se refiere al ámbito del sector público. Este es nuestro sistema de administración de los recursos del Estado. La parte de arriba viene a ser lo que es nuestro CIAF, que ya nuestro sistema informático y también normativo, ¿verdad? Que ya tiene casi 3 décadas desde su implementación. Empezó desde el año 96. Y se fue apoyando al área de contabilidad, especialmente porque nosotros decimos que el centro neurálgico toma información presupuestaria, pero no solamente presupuestaria. Toman los activos, toman los pasivos, toman los ingresos, los gastos, los ajustes contables, que generalmente eso no está de alguna manera establecido en la parte de presupuesto. Entonces nosotros consolidamos mayor información, y esa es la ventaja que tenemos en el sector público, que tenemos una visión amplia, no es que nos quedamos en el tema meramente contable.
nos afecta el tema de presupuesto, nos afecta el tema de contrataciones públicas, el tema tributario. Hay algún problema, obviamente, desde el punto de vista de tesorería. Entonces nosotros vemos ese panorama y realmente tenemos el rol de consejero de confianza. Generalmente creo que y hemos ganado ese espacio después de muchos años. Entendiendo también esa situación dentro del ministerio, en este caso de ex Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha fortalecido mucho toda la parte de arriba que viene a ser la administración financiera. Pero sabemos que este sistema se centralizó en hacer el famoso seguimiento, vamos a hacer el seguimiento de la ruta del dinero. Y creo que hemos logrado mucho éxito en ese sentido porque como empezamos en el año 96-97 a lo que tenemos actualmente ya con muchas plataformas informáticas, mucha firma digital, la solicitud de transferencia de recursos al tesoro son totalmente digitales, o sea, tenemos trazabilidad. Entonces, creo que hemos cumplido con el rol de hacer una trazabilidad de la ruta del dinero. Cuánto ingresó en caja, cuánto está saliendo de caja. Pero hay un tema que es muy importante y que ahora se habla mucho también, ¿verdad? Nosotros vemos el tema tributario, muchos avances, plataformas, ¿verdad? Y del lado del gasto siempre nos cuestionan la calidad del gasto. ¿Realmente llegaron los bienes y los servicios correctamente a la ciudadanía? ¿Llegó todos los insumos? Y ese es el punto por el cual creo que no hemos avanzado tanto, porque vuelvo a repetir, le hemos dado prioridad a la parte financiera. Se dio también algo de prioridad a lo que es el sistema de recursos humanos, que nosotros le llamamos el SINAR, porque acompaña la parte financiera, que es el pago de los salarios de los funcionarios públicos. También se hizo muchos avances en ese sentido. Pero creo que la parte donde sí no hemos avanzado y no hemos podido dar esa priorización es justamente en este tercer componente tan importante, que es la parte de los bienes y de los servicios. Entonces, estas son las entidades que están básicamente, ya sean de la administración central y de los entes descentralizados que están incorporados dentro de este sistema. Entonces, nosotros tenemos una cobertura bastante importante. En el caso de los municipios tenemos un aplicativo justamente para poder recibir información, no solamente de la ejecución, sino también de los balances. Entonces, de esa manera nosotros, al final del año, donde tenemos que hacer la gran consolidación que nosotros le llamamos el informe financiero, hace posible también que nosotros podamos consolidar de manera informática con los 263 municipios. Hay veces que no alcanzamos porque no todos los municipios presentan, pero bueno, tenemos ese aplicativo también para poder consolidar información. Y tenemos 4 sociedades anónimas también dentro del sector público, que con ellos también es un tema que deberíamos avanzar en materia de incorporar también por lo menos información en línea. Ahora lo estamos haciendo básicamente con rendiciones digitales, ya no recibimos tampoco papeles dentro de lo que es la dirección de contabilidad, ya utilizamos la firma digital, se envían por correo y bueno, de esa manera también el sector público hemos avanzado desde el punto de vista de digitalización. Pero vuelvo a repetir, un poco es la línea de tiempo de cómo se inició el sistema. Anteriormente era casi manual, empieza en el CIAF allá la ejecución en el año 97. Nos tardamos unos años bastante importantes, de 10 a 15 años, para que todo el sector público, estamos hablando de lo que es la administración central, con todos los poderes del Estado, los ministerios que estuvieron desde su inicio, a las descentralizadas. Y ahí ya hablamos de Banco Central, de las gobernaciones, de las universidades nacionales, las empresas públicas, las entidades de seguridad social, y una cantidad de entes autónomos y autárquicos que fuimos gradualmente incorporando al SIAF, así que esa cobertura por lo menos ya no nos preocupa. Pero sí, vuelvo a repetir, nos está preocupando otras cosas. ¿Qué pasó? Y eso es parte de la historia, porque nosotros también formamos parte del gobierno anterior y de varios gobiernos anteriores. Ya hubo varios intentos para
el tema de registrar los bienes y los servicios integrados en nuestro CIAF. Y hubo mucho esfuerzo, pero lastimosamente no pudimos avanzar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Viene el nuevo gobierno, ustedes saben, encuentra deuda no registrada de salud y del Ministerio de Obras Públicas, aproximadamente por $600 millones, no registrada. Nosotros, por supuesto, en contabilidad nosotros ya veíamos ese problema. Sacamos una circular de la Dirección de Contabilidad para que las entidades, por lo menos en sus balances, puedan exponer. Pero como esto no es sistémico, entonces como que queda a cargo del contador o de la entidad. Hay veces que no es culpa del contador, porque le solíamos reclamar mucho, especialmente a la gente. Salud empezó a registrar estas deudas, por lo que no estaba en su presupuesto. Pero Obras Públicas me decía el contador que no le llegaba la información. Entonces, eso también hemos revertido el cierre del 2023, ya han incorporado también todo lo que no se llegó a pagar o obligar, en este caso el año pasado. Usted sabe que tuvimos que salir con un endeudamiento público para poder honrar las deudas de estas dos entidades tan emblemáticas en este caso, ¿verdad? Entonces, vemos la falencia y ese punto que está de alguna manera muy relacionado, en realidad es más o menos un proceso de ejecución donde el tema de la obligación, que acá básicamente está enlazado y que le corresponde al contador, pero es la obligación presupuestaria, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, hemos sido muy buenos en tratar de dar trazabilidad a la ruta del dinero, pero no a nuestro famoso devengado. Entonces, hay mucha información que las entidades no estaban reportando. El famoso principio en el cual se tiene que registrar el hecho económico independientemente sea obligado o no pagado, o pagado en este caso, ¿verdad? Y algunos tenían problemas de código de contratación, algunos realmente no tenían el plan financiero suficiente. Entonces, hay unos techos por los cuales las instituciones no pueden obligar tampoco presupuestariamente, porque hay un plan de caja que le limita, en este caso, para su registración. Vimos la solución para que lo hagamos de manera contable, ¿verdad? Entonces, vemos que ese es el punto y creo que con mucha satisfacción, por eso es que yo hoy no quiero hablar mucho en realidad, es más bien mostrar algunas mejoras en materia de transparencia, de digitalización. Hay mucha información disponible en nuestras páginas del Ministerio, ya básicamente avanzando sobre, de alguna manera, controlar, pero vuelvo a repetir, ese control desde el momento en que se obliga presupuestariamente. Pero nosotros sabemos que esa obligación ya se produjo anteriormente cuando vino el proveedor y entregó esos bienes y esos servicios. Y esa es la parte que nosotros no teníamos contabilizado o registrado. Entonces era una cuestión oscura, no solamente para el ministerio, que no sabía con certeza si realmente a esa entidad iba a requerir más recursos o no, era en base a lo que ellos iban solicitando. Entonces, estamos trabajando ya, la verdad que hace varios años. Primero hicimos un marco conceptual sobre toda la reingeniería que necesitamos dentro de este sistema con todo esto que yo le estoy mencionando. El año pasado, cuando empieza y toma el nuevo gobierno, porque las mejoras que se querían volver a introducir estaban muy direccionadas otra vez al tema presupuestario, siendo que nuestra piedra en el zapato en realidad era justamente en esta etapa que nosotros no tenemos registrada. Le convencimos, porque es importante el apoyo político de las autoridades para poder llevar adelante y priorizar. No vamos de este lado primero porque esto es más importante, o vamos de este lado. Y bueno, creo que hemos hecho nuestra tarea de convencerle a nuestras autoridades actuales de que este es el sistema
de apoyo que nosotros necesitamos actualmente, y es lo que va a mencionar a continuación el director de contabilidad, en qué estamos trabajando. Y les cuento así rápidamente, les puedo hacer un resumen, y a lo mejor ya les voy a adelantar todo, ¿verdad? Pero esta parte oscura de que ni siquiera los administradores sabían en qué momento recibieron, si recibieron bien, recibieron totalmente, devolvieron algún bien, y donde realmente se está produciendo el hecho económico. Entonces este es el sistema que actualmente está apuntando y estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente, no solamente el equipo de contabilidad, sino también el área informática. Hay todo un equipo que está desarrollando un nuevo sistema para poder hacer el seguimiento a la ruta del dinero que ya tenemos de alguna manera bastante bien perfeccionado. Le vamos a agregar también la ruta de los bienes y los servicios, que es lo que nosotros no teníamos. Entonces, un administrador, yo puedo tener una cantidad de facturas aquí. ¿A quién le pago primero? El que entró primero, el que entró el último, el que es mi amigo, el que, bueno, no voy a decir algo más feo, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos? ¿A quién le está pagando esa entidad primero? No sabemos, porque no sabemos en qué momento ingresó, en qué momento presentó toda la documentación, o ya entregó o realmente ya entregó todos los bienes, porque inclusive tenemos esa duda. ¿Qué sabemos si no se está obligando facturas sin haber recibido los bienes? Entonces, voy a volver a contar ya casi todo, Arturo, lo que voy a presentar. Entonces, ese es el sistema que ahora queremos, y de hecho que ya está desarrollado, ya se están trabajando en la carga, de tal manera que a partir del año que viene, en principio, yo creo que ese sí, Arturo, es de todos los que están dentro del CIAF, Administración Central y entes descentralizados, ya usen esta herramienta. No les van a poder pagar a un proveedor si no entra a través de este sistema que vamos, y es digital, con firma electrónica, papel cero, que también de alguna manera todo el mundo está trabajando. Pero vamos a mirar en qué momento entregó ese proveedor, en qué momento entregó su factura, entregó bien, se devolvió de vuelta. O sea, vamos a tener realmente un sistema de gestión que ahora mismo no estamos visualizando, y es tan importante en el momento de justamente tener información oportuna. Así que bueno, con esta... Yo dije que iba a ser como una telonera de Arturo para presentar este nuevo sistema. Todos los procesos dentro de la administración pública, trazabilidad que, como bien lo adelantaba la señora María Teresa, era un punto oscuro en toda la gestión pública, porque partimos desde el contrato. Nuestro nuevo sistema tiene nombre y apellido, se llama Sistema Integrado de Administración de Gestión de Bienes y Servicios. Es un sistema integrado porque enlaza con todos los sistemas del CIARE y también con el sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esta herramienta nace como una necesidad de dar trazabilidad a los procesos. Si nos fijamos en todo el proceso de administración financiera del Estado, desde que se firma un contrato de provisión de bienes y servicios hasta la entrega, no teníamos nada. Es decir, el proveedor traía cuando quería, hacía lo que quería, traía el bien que le consideraba la entidad aceptaba. Había muchos puntos oscuros ahí. Y llegaban las facturas para pagar y había que pagar no sabiendo, no teniendo la certeza como un acto de fe de que ese bien ingresó o no a la entidad. Entonces nace esa necesidad y este sistema viene a cubrir, porque determina paso a paso lo que hay que hacer a través de documentaciones electrónicas. Como bien lo adelantaba la licenciada María Teresa, decíamos el gobierno electrónico, es decir, papel cero. Con esto también vamos generando documentos digitales con firmas digitales
y caras visibles con nombre y apellido para saber quién recibió, quién se comprometió, quién firmó y asumir las responsabilidades que conllevan la administración de los recursos del Estado. Entonces, ¿qué ventajas encontramos con este nuevo sistema de gestión de bienes y servicios? En primer lugar, la centralización de la información, tener información clara y oportuna para la toma de decisiones. Porque esto no solamente va a ser el registro de los procesos de los gastos, sino también una administración de stock, de almacenes, de políticas de inventario y demás. O sea, vamos a tener un stock máximo, mínimo, intermedio. Nos va a permitir tener información para tomar decisiones. También tener la trazabilidad, como ya bien decíamos, darle todo un seguimiento a los procesos de adquisición. La generación del legajo electrónico, esto es nuevo, no lo teníamos. El legajo electrónico va a ser el que va a ir consolidando todas las documentaciones que va dejando el proceso de adquisición, que ya vamos a ver enseguida. También la generación automática del registro contable, tanto del devengado como del obligado. Y en el sector público, para los que no están, y bajar un poco el lenguaje a todos los que de repente no manejamos la terminología del sector público, el devengado es cuando nace el derecho a cobrar o la obligación por pagar. Y la obligación es cuando ya tenemos presupuesto para pagar esa deuda. Son dos momentos que tenemos previstos. Entonces eso también facilita, ahorra tiempo, evita errores, agiliza procesos, porque la obligación va ligado a un proceso de pago, que es la generación de la solicitud de transferencia de recursos para que el Tesoro pueda transferir los fondos a las cuentas de los proveedores. También en todos los procesos ir determinando responsabilidades y firmas también a través de roles y usuarios, y una mayor precisión en el tema de la información del gasto público. Y este es el flujograma de proceso, el macro proceso que llamamos. ¿Por qué decimos que es un sistema integrado? Porque todo nace aquí, en el contrato. El contrato que se tiene cargado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Cuando una entidad del Estado llamó a una licitación, a un concurso de precio o algún tipo de modalidad de compras, y se llega a un acuerdo, se aprueba el proceso, se firma un contrato. Y ese contrato se levanta acá en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. De ahí el SIGEBIS, el Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios, va a estirar la información de los contratos. Y en los contratos dice qué es lo que queremos, si queremos medicamentos de 20 miligramos o algún otro bien. Ahí determinamos las especificaciones técnicas, el pliego de bases y condiciones, y firmamos lo que queremos, el contrato que queremos ejecutar. De ahí tenemos la información en el SIGEBIS, y cuando queremos que venga ya el medicamento que nos tiene que proveer y que está en el contrato, se genera el primer documento electrónico. ¿Cómo se llama este documento electrónico? Orden de ejecución. Esa orden de ejecución viene a suplantar a lo que hoy en día lo hacemos o lo hacen las entidades manualmente, que es la orden de compra o la orden de servicio. En términos sencillos, tráiganme los bienes que le pido. Esa es la orden de compra o la orden de servicio. Tráiganme los medicamentos que he solicitado. Entonces se genera el primer documento, que es la orden de ejecución. ¿Qué es lo que ocurre cuando paralelamente, y fíjense la gracia que tiene la tecnología, que cuando se disparó la orden de ejecución, el proveedor recibe en su correo esa orden de ejecución firmada y le dice: tráigame el bien. Entonces el proveedor se organiza
y entrega el medicamento de 20 miligramos. Es un ejemplo sencillo nomás que estoy poniendo, ¿verdad? Cualquier bien puede ser. En ese momento se dispara otro documento que es la orden de remisión. Creo que me adelanté. Bueno, entonces viene la nota de remisión. El proveedor trae los medicamentos, se genera la nota de remisión también de manera electrónica y a partir de ahí viene el bien. ¿Y quién recibe? El comité de recepción. Hay un comité que se genera en cada institución para ver que la aspirina de 20 miligramos sea la de 20 miligramos y no que no me traigan de 60 o de 80 que no nos va a servir para lo que queremos. Entonces, en ese momento lo que se hace es al pelo, está bien, te doy mi conformidad. Y ahí se emite lo que se llama el acta de recepción. El acta de recepción digital. Entonces ahí firman los responsables, el administrador del contrato. Generalmente las entidades administran los contratos, cada unidad tiene un administrador de contrato y ese contrato es el que se va a ejecutar. A partir de ahí se firma el acta digital, ya se firma el acta aquí y eso tiene un impacto triple en el SIGEBIS. ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente, si es un activo fijo, que no sea medicamento, ¿verdad? Que es un activo que le llamamos propiedad, planta y equipo, camionetas, muebles, edificios, todo. Entonces estamos hablando de que se genera una ficha del bien, También un impacto en el inventario. También impacta en otro reporte que nosotros le llamamos el REBA, que es un sistema donde el propio sistema te calcula las depreciaciones de los bienes de propiedad, planta y equipo. Y también, en caso de que sean bienes de consumo, te genera un reporte de stock, de existencia. ¿Cuántos medicamentos recibimos? Y ahí tenemos la entrada y salida de medicamentos o de bienes de consumo de los almacenes o depósitos de cada institución. Y una vez que eso se complemente, ahí se genera el devengado contable. El primer registro contable, el devengado contable, se genera a partir de ahí. Luego, el proveedor emite su factura y envía. Se recepciona, se procesa, se habilita la factura y ahí se genera el registro de obligación que ya es para el registro contable del pagado. Entonces, ahí termina un poco nuestros flujogramas de procesos, en donde vemos que en ninguna parte tenemos la intervención de un papel físico, sino que todo dentro del sistema, generando documentaciones electrónicas y generando nuestros documentos que van a estar a disposición de todos. Bueno, impactos que vamos a tener con esta implementación. Voy un poco rápido en honor al tiempo. Primeramente, capturar licitaciones que vienen emanadas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. También generar una orden de ejecución digital, el primer documento que dispara la compra. También registrar la nota de remisión recibida desde el proveedor, gestionar la recepción, custodia de los bienes en línea con el documento de verificación técnica de los bienes. Por eso la verificación técnica es muy importante, porque la compra y la entrega debe pasar por un filtro de verificación técnica para tener la certeza de que los bienes contratados son los bienes entregados a la institución. También generar el acta de recepción digital, todos estos documentos, con la firma electrónica. Y aquí la firma electrónica, quiero aclarar, ¿verdad? Porque siempre es una pregunta recurrente en las presentaciones, esto lo estamos llevando en todo el país, y básicamente es
Hay dos formas de firmas digitales o firmas electrónicas. Primera, la firma digital, que es la que se hace a través de un token y se contrata y todo lo demás. Y después tenemos la firma electrónica, que es el modo gratuito que nos ofrece el MITIC, el Ministerio de Tecnología. Eso es gratuito, uno se registra y ya tiene su firma electrónica, o sea que tampoco eso va a implicar un costo para el servidor público que tenga que firmar algún tipo de documento dentro de este proceso de recepción de bienes y servicios dentro del Estado. Y generar la ficha del bien y el registro del obligado. También, en este caso, identificar los puntos de depósito. Hay instituciones mega, como el caso de alcance nacional, como el caso de salud pública, obras públicas, fuerzas públicas, todas las entidades que tienen alcance nacional, que cada punto es un punto de expedición, es un punto de recepción, es una boca que hay que ir cubriendo para tener toda la información de las compras a nivel nacional. Bueno, también hablamos de las documentaciones que vamos a generar, el legajo electrónico, y este es un poco el formato de lo que es la orden de ejecución. La orden de ejecución va a tener este formato y acá van a estar las firmas correspondientes. Esto lo vamos a dejar para que lo puedan ver con mayor precisión. También la nota de remisión, y a donde quiero llegar es el acta donde deben firmar, y la generación de los asientos automáticos. Este es un ejemplo de un asiento automático de devengado. Del devengado, que ya registramos la transacción en el momento en que ocurre, independientemente que haya o no plata. Luego se recepciona, se genera el legajo electrónico, se reciben las facturas y se hace la ficha del bien. Todo esto son fichas de bienes. Y llegamos a la etapa del obligado, donde registramos la operación para el pago correspondiente de acuerdo al plan de caja que tenga cada institución. Es decir, que esta herramienta que presentamos es una herramienta que va a venir a cubrir una etapa muy importante, que va a venir a transparentar, va a venir a trazar, va a venir a mostrar no solamente al servidor público, sino a toda la ciudadanía, todas las etapas, todos los procesos que se tienen dentro de la administración pública y tener una mejor calidad del gasto público. Con esto, hablando en términos contables, matamos dos pájaros de un tiro, como ya lo adelantó la señora María Teresa en su alocución, cuando dijo que teníamos muchos puntos oscuros, y cuando nuestras autoridades vienen y encuentran deudas no contabilizadas, deudas que estaban en el cajón del contador, pero no en el balance. Entonces, la preocupación era eso. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Esto ya no nos puede volver a pasar. Y este sistema viene a cerrar eso. ¿Por qué? Porque, como decía, mata dos pájaros de un tiro. El primero es que te registra el activo de todo lo que se recibe, suministros, compra de bienes, etc. Y por otro lado, te tiene el stock de tu deuda, con qué proveedores estás asumiendo deudas, compromisos, todas creencias, etc. Entonces, por un lado tenemos el stock y por otro lado tenemos la deuda. Entonces tenemos bien completitos los datos que nos va a permitir tomar decisiones, ver qué facturas primero vamos a pagar, qué prioridad darle a cada uno de ellos, si va a entrar en lista de espera, en orden de llegada, ya va a quedar a cargo de los tomadores de decisión decidir eso, ¿verdad? Pero es una herramienta que va a proveer información, transparencia, trazabilidad y bueno, que ponemos a consideración de todos ustedes. Y bueno, de mi parte es todo, entonces le entrego la posta acá a la moderadora, a la doctora Alba. Cuando yo estuve en la gobernación, María Teresa se va a acordar, ¿verdad? Había vehículos que estaban dentro del activo fijo, que estaban como chatarras en el fondo de la gobernación central, ¿verdad? Y no estaban totalmente contabilizados como si fuese que existían esos rodados, pero en realidad estaban convertidos en chatarras. ¿Y por qué era eso? Porque no existía un control de la adquisición de bienes y de la baja de esos bienes. Entonces, estoy muy contenta por ese lado,
Pero voy a mezclar un poquitito las cosas. Me preocupa un poco el tema de los auditores internos de los entes públicos, ¿verdad? Porque tendrían que trabajar en contexto también con ustedes. Porque la contabilidad de los entes públicos está muy ligada con la auditoría interna. Yo me acuerdo que cuando estuve en el Palacio 14 meses no estuve, ¿verdad? Pero pedí el auxilio de 2 personas de la Contraloría General de la República. Como yo siempre estuve en el sector privado, poco nada manejaba la parte del sector público. Entonces, si se quiere hacer bien las cosas, María Teresa, se puede hacer, ¿verdad? Depende de la honestidad de las personas y de la ética de las personas que van a ocupar estos puestos públicos, ¿verdad? Por eso que el día de mañana, cuando tengamos gente idónea, gente honesta, gente patriotas, ubicados en los lugares básicos que son, por ejemplo, administración y finanzas, contabilidad, en la UOC, pero lugar emblemático donde realmente surge la corrupción. Yo me acuerdo que a la gente de la UOC, yo le traía ahí en mi oficina y escuchaba cómo ellos estaban analizando a María Teresa. Porque ahí también está el tema principal. En la UOC comienza la corrupción, ¿verdad? Y el tema de los pagos. ¿A quién le voy a pagar primero? ¿Por qué le pago a este? ¿Por qué no le pagué todavía al otro? Es decir, si uno quiere hacer bien y uno es patriota, es cuestión de idoneidad, de ética, de transparencia. Y el día que nosotros logremos eso, María Teresa, creo que vamos a hacer realmente el país de las maravillas. Y yo les felicito muchísimo porque estuve escuchando atentamente el tema de que los papeles ya se van a dejar de lado. Los papeles no llevan. Primero, luego tenemos que proteger el medio ambiente. Ese es el punto número 1. Y punto número 2, ustedes van a tener un control irrestricto porque va a existir un departamento de contrato, me está diciendo que ustedes van a controlar y van a ver si realmente, ¿verdad?, se cumplió con ese contrato. De ahí a que se entregue toda esa cantidad de medicamentos, que se entregue toda esa cantidad de sillas, de escritorios, de equipo de informática, eso ya harina otro costal, ya depende de la honestidad de las personas que están en esos lugares. Así que les felicito. Con mucha vehemencia, y yo creo que sí, es muy importante no solamente parecer, sino ser, ¿verdad? Yo suelo escuchar que suelen decir que las personas son buenas por naturaleza. Pero estuve viendo justamente la presentación de la auditoría interna, ¿verdad? Y cómo también colabora con todo lo que hace al proceso de gestión administrativa. Hay que controlar, definitivamente. Yo no creo que seamos tan buenos por naturaleza. Yo creo que el control es fundamental y en ese control tiene que haber una trazabilidad. Ahora, incluso en el sistema se está evaluando ya para que se verifique o que haya un verificador, no solamente un verificador, sino que el primero que entregó no salga último, que el último que entregó no salga primero en este caso, el famoso primero entrado, primera salida, justamente. Pero lo fundamental de los controles también que va a tener el propio sistema es que va a haber trazabilidad, nosotros vamos a saber. Y también, no sé si darle tranquilidad a nuestra amiga Albita, pero nosotros estamos ya compartiendo eso con la Contraloría General de la República, estamos presentando en todos los estamentos este nuevo sistema que va a ser, vuelvo a repetir, obligatorio a partir del año que viene. Hay entidades piloto con las cuales ya están empezando a usar el sistema y estamos incorporando ahora otras entidades más y capacitando fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, lo importante es que esto vamos a ver, ahora mismo no estamos viendo, no vemos. Podemos usar, y de hecho que es un sistema de seguimiento de contratos. Sabemos efectivamente si se cumplió, no se cumplió, se entregó todo, no se entregó, qué pasó, eso vamos a poder ver. Entonces, si podemos ver, se puede controlar. Así que yo creo que fundamentalmente esto va a venir a disminuir la corrupción. Podemos ser muy patriotas, pero si no nos controlan, definitivamente tiene que haber control. Por eso es muy importante el control externo, el control interno, la auditoría interna, el control propio de la administración. Los controles internos van a ser fundamentales, pero vamos a dar trazabilidad y a ese va a tener nombre y apellido.
María Teresa va a tener que firmar y ese se va a ser responsable de que efectivamente recibieron los bienes en este caso, ¿verdad? Y eso va a constituir también una herramienta de control para todos los estamentos internos. Así que bueno, era complementando. Sí, es así. Hoy en día también estamos viendo una firma de convenio con la ADENIT para ya entrar en vigencia toda la factura digital para enganchar con este proceso. Así es que ya eso no va a tener un vencimiento como ocurre hoy en día con las facturas físicas que tienen una fecha de vigencia de timbrado, que es el famoso problema que hay que cambiar de factura para obligar por nuestras leyes, ¿verdad? Entonces se está trabajando en esa línea de que ya con la factura digital que no va a tener fecha de vencimiento de timbrado, entonces va a tener validez para pagarse ahora o el año que viene o en años siguientes, ¿verdad? En este sentido, discúlpame, una última acotación. En este sentido, ustedes no solamente están arreglando sus trabajos de la SEP o de la RENIT, ¿verdad? O de contabilidad. Sí. Ustedes están arreglando un problema a los entes privados, porque a causa de esta situación teníamos costos en el periodo que no podíamos pasar al siguiente año, nos golpeaba financieramente en nuestras informaciones. Totalmente. O sea que vamos realmente avanzando para cuidar también lo que es la información financiera de los entes privados. Así es correcta tu apreciación. Justamente se pensó en eso porque los casos reiterativos de que llega a fin de año, no hubo plan de caja, no se obligó la factura para pagar, eso generaba un costo para la empresa porque al año siguiente se le venció el timbrado, tiene que cambiar su factura, hacer uno nuevo, como dice la compañera, eso implica un costo financiero para la empresa. Con esto se está solucionando ese inconveniente, tal que ya va a estar registrado en el sistema, entonces ese va a ser el disparador del registro contable y el pago en el momento que haya disponibilidad. Nosotros ya hemos visualizado esa situación, porque por supuesto nosotros también recibimos reclamos de los proveedores y que vuelvan a cambiar la factura, ¿verdad? Inclusive, justamente el pago oportuno. Generalmente los proveedores aumentan sus costos porque sabe perfectamente que el Estado le va a pagar recién dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, dentro de, no sé, en algunos casos peor, más de un año, ¿verdad? Entonces, el Tesoro no ve que le está debiendo a Arturo, a Alba, no ve, entonces el Tesoro también como que a ciega está asignando un monto, siendo que probablemente, no sé, una entidad está solicitando, no sé, 100 millones, pero su deuda es 300 millones. Y así sucesivamente. Entonces, el Tesoro mismo va a poder revisar los estados financieros, en este caso, porque va a tener en línea la información. Y va a poder programar también la asignación de recursos para que se pueda pagar de manera más oportuna a los proveedores. Entonces, desde todo de transparencia, de trazabilidad, de información que no teníamos, tanto del lado de la entidad, tanto del lado del Ministerio de Economía, tanto del lado inclusive de los proveedores, ni siquiera saben en qué situación está su factura, dónde está, porque ustedes solamente pueden ver en el momento en que se obliga. Ahí ustedes pueden ver en los sistemas que yo les mostré, porque hay una plataforma dentro de la página del ministerio, ustedes pueden ver su famosa STR, pero antes de eso ustedes no ven, y ese espacio oscuro es lo que este sistema va a venir a ocupar. Y vuelvo a repetir, va a ser muy importante inclusive para nosotros, para poder asignar los recursos oportunos a las entidades.